La infancia de San Agustín trata de mostrarnos precisamente su teología, y aquí podemos ver lo que es el pecado original. San Agustín entendió que, que por la voz, dice él, con que me hablabas, por dentro y por fuera de mí, a través de las cosas buenas que me concedías, hablando de Dios. Porque en ese entonces yo no sabía otra cosa que mamar, hablando de cuando era un bebé. Dejarme ir en los detalles y llorar las molestias de mi carne. Agustín está hablando que desde bebé se empieza a manifestar el pecado, las dolencias de la carne, ese sentimiento de incomodidad que los seres humanos sentimos el simple hecho de ser carne, el dolor, el frío, el calor, todo lo que nos incomoda. San Agustín desde niño empezó a llorar las molestias de su carne, tratando de enfatizar esa debilidad humana. Ahora, las molestias de ser un bebé. Y cuando no me daban, decía San Agustín, lo que yo quería, cuando no me daban aquello que yo deseaba, me indignaba de que mis mayores no me hicieran caso y hacía berrinches y lloraba para que se sometieran a mí y así obtener lo que yo quería. San Agustín en su experiencia comienza a identificar el pecado desde la misma infancia, desde niños. El pecado está ahí desde que somos unos bebés, los caprichos infantiles. Y dice San Agustín, él pregunta, ¿quién recordará los pecados de mi infancia? Porque nadie está libre de pecado ante tus ojos, ni siquiera el niño que ha vivido un solo día. Un niño de un solo día ya es un ser pecador, ya es alguien pecaminoso. Y sin embargo yo pecaba, Señor mi Dios, que eres el creador y ordenador de todas las cosas naturales, a excepción del pecado, del cual no eres creador. Dios no es creador del pecado. Y esto lo escribe San Agustín en sus confesiones. Dios no creó el pecado. Entonces él considera que era rebelde ante sus padres y ante sus maestros desde niño. Agustín comprendía que Dios regulaba el pecado, pero no era creador de él. Y cuidaba de el pequeño Agustín, la providencia de Dios lo cuidaba. Las letras fueron su pasión. Comenzó a estudiar y él sabía que era su camino hacia la gloria. Desde niño, él sabía que le serían útiles a pesar de que sus maestros, sus padres lo obligaban a estudiar. San Agustín comprendía que eso le iba a dar poder desde niño, desde infante. Y creo que nos podemos identificar, al menos en mi experiencia o en la experiencia de otros, desde niños queremos la gloria. Desde niños queremos ser poderosos. Y San Agustín lo comprendió desde pequeño. El pecado está ahí. Y desde pequeño quiero todo para mí. Quiero el poder, quiero la gloria, quiero la atención. Aunque yo sea un bebé que mama apenas, quiero todo para mí. Y eso San Agustín lo tenía bien entendido. Y dice San Agustín cuando era un niño, hablando de cuando era un niño, y viste también porque ya entonces eras mi guardián, tú ya estabas cuidándome en cuanto a la fe y el ardor, pedí el bautismo de tu Cristo, Dios y Señor mío, a mi madre y a nuestro Padre, y también a la iglesia, le pedí, quería engendrarme por la vida eterna y se preocupaba para que yo fuera iniciado. La madre de Agustín se preocupaba para que fuera iniciado en los sacramentos desde pequeño. La salvación había sido pronta recuperación si hubiera sido bautizado. Y aquí quiero mencionar un énfasis bastante interesante respecto a San Agustín y su teología sacramental, porque también es algo que ya hemos hablado anteriormente en cuanto al anacronismo típico que suele hacerse en la teología, es decir, traer a Agustín y creer que San Agustín tiene la misma postura que yo, o creer que San Agustín tenía la misma visión que nosotros. Dice San Agustín precisamente acerca del bautismo de infantes. Se difirió pues mi purificación como si necesariamente debiese mancharme de nuevo al recordar la vida. Sin duda juzgaban que si después del baño bautismal volvía a caer en el fango del pecado, mi responsabilidad sería más fuerte y más peligrosa. Es lo que él considera respecto al bautismo, que su madre no lo quería bautizar porque tenía miedo de que se revolcara en el pecado después del sacramento. Así, San Agustín creía que se podía regenerar un ser humano por medio del sacramento, es decir, por medio del bautismo.
es la teología sacramental de San Agustín, que obviamente la Iglesia Católica, sector presbiteriano o reformado, y lo que es las iglesias anglicanas y la iglesia luterana, que sí tienen en cierto aspecto una doctrina sacramental, pueden interpretar a San Agustín de diversas formas. Pero la realidad es que San Agustín creía en ese bautismo regeneracional, pero no fue bautizado desde niño, San Agustín. Él es bautizado después de su conversión, curiosamente. Y él pregunta, Señor, realmente me gustaría saber por qué se definió acerca de mi bautismo, si fue bueno para mí que se aflojaran las riendas para seguir pecando, o si hubiese sido mejor que no se me aflojaran, porque oímos todos los días decir, deja a este que haga su voluntad, que todavía no se ha bautizado, cuando de la salud del cuerpo nunca decimos, déjalo que se trastorne más y que no se ha curado. O sea, San Agustín se preguntaba, ¿por qué motivo mi madre no me bautizó? Si mi madre me hubiera bautizado desde niño, probablemente mi conversión hubiera sido más temprana, hubiera sido regenerado, dice él. Es algo importante. Yo obviamente no creo en el bautismo regeneracional, yo creo que la conversión por medio de la regeneración y la fe es un acto que produce arrepentimiento y así pues no en el bautismo de infantes, pero Agustín obviamente sí creía esto, era la postura de él. Y dice él, y el error mío de no querer aprender usabas como un castigo de niño de corta edad, porque yo era un gran pecador ciertamente, y utilizabas a mis maestros y a mis padres para castigarme, usabas a ellos para castigarme. Nunca he llegado a saber a qué obedecía mi aborrecimiento por la lengua griega. Es decir, Agustín, curiosamente, él, pues no le gustaba el griego, no le gustaba aprender griego, él prefería pues el idioma latín, se le hacía más elegante, el griego no le gustaba, aunque aprendió un poco. De hecho, Jerónimo hace críticas a San Agustín precisamente porque no es un teólogo conocedor del griego, él no conoce el griego de manera tan amplia como Jerónimo precisamente. Y ahí se difiere, de hecho, Lutero afirma de San Agustín que es un teólogo de la pasión, a diferencia de Jerónimo, que es un teólogo más metódico. Entonces San Agustín comienza a aprender las letras y él tenía un aborrecimiento por la lengua griega. Y dice él, yo no te amaba, Señor. Yo no te amaba entonces cuando era un niño. Yo lo que quería era el aplauso de la gente que me gritaba, bravo, muy bien, gritaban los que me veían fornicar, decía él, refiriéndose a ese adulterio espiritual de querer la gloria. También es cierto que decimos, bravo, magnífico, para avivar el respeto humano de quien se niega a caer en la tentación. El respeto humano es uno de los grandes pecados de la humanidad. Es una de las consecuencias que a los seres humanos nos ha llevado a fracasar en muchos aspectos de nuestra vida. Y hemos caído en pecado por causa de esa tentación. Y San Agustín lo explica claramente. Yo fui tentado a hacer del agrado de las personas, a tener esa aceptación social. Los hombres eran reprendidos, es decir, por algún barbarismo o solecismo, algo hecho suyo, algo no malo. Es decir, que cuando alguien hablaba de manera incorrecta se le reprendía, pero la gente que era alabada y glorificada es cuando hablaban de manera elocuente, de manera adecuada y con buena adornado lo que es su lenguaje y sus concupiscencias. Entonces, quiere decir que el Agustín desde pequeña edad se empezó a dar cuenta que no importara que dijeras la verdad, sino que la elocuencia justificaba el mal. Esa es una verdad. La elocuencia justifica el mal. Tú puedes estar diciendo mentiras, pecados, justificarte, pero si tú tienes una excelente oratoria, eso va a justificar el mal. Y Agustín lo empezó a aprender desde pequeño y él decía, para algunos, alguien en la academia, los conocedores, pueden soportar que alguien escriba la palabra hombre, pero sin H, es decir, nomás escribir hombre sin H y eso sería una transgresión terrible, escribir hombre, O-M-B-R-E, y no escribir hombre completamente, como se debería escribir. Entonces, sería suprimido esa persona, será suprimido porque suprimió la sílaba, pero en cambio tendrá por cosa ligera el académico o por nada, siendo hombre el mismo,
y odiar a los demás hombres. Siendo hombre el mismo, odiar a los demás hombres y posiblemente tenga una excelente retórica y una excelente escritura y será amado. Ese es un principio muy interesante. A mí me parece sumamente interesante y muy aplicable. Entonces, no hay cultura literaria, dice San Agustín, que no sea más íntima que la conciencia misma, en la cual llevamos escrito que no se debe hacer a otro lo que nosotros mismos no queremos para nosotros. Esa es una ética de Jesús. Pero qué distinto, decía San Agustín, eres tú, oh Dios, inmenso y único, que habitas en el silencio de las alturas y con los imitables decretos impones cegueras para castigar los lícitos, ilícitos deseos de la carne. Entonces San Agustín se daba cuenta de toda esa barbaridad, cómo él deseaba la gloria y desde niño comienza a enfocarse en eso. Vaya, a la gente no le importa si es verdad o no. Si se dice de manera ordenada, si se dice de manera elocuente, la gente lo acepta y lo alaba.